El doctor Luis Lasaleta es jefe de sección de otología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de La Paz, director de la Unidad de Parálisis Facial del Hospital de La Paz y también dirige el grupo Investigación en Otoneurología de IDIPAZ. Es profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, presidente... Ir sentando, si os parece, sí, poneros cómodos. Es presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y de la Red Internacional de Centros de Implantadores HearLink, además de profesor del título de experto universitario en audiología de la Universidad de Salamanca. Ha centrado su actividad asistencial y científica en la cirugía de la base del cráneo lateral, los implantes auditivos y la parálisis facial, y es autor de multitud de artículos, revisiones y capítulos de libros. Yo le tengo especial cariño y admiración a Luis porque ha sido uno de los cirujanos que intervino a mi hija Julia, que es también, igual que María, pues implantada coclear, y gracias a esta técnica, pues la verdad es que son personas que han podido tener acceso a la información, a la comunicación y por la vía auditiva. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí, es un honor. Muchísimas gracias a Almudena, muchísimas gracias a la Real Academia de Ingeniería, al proyecto Mujer y Ingeniería. Y durante los próximos minutos voy a hablar sobre los nuevos tratamientos para la sordera. Voy a hablar de cómo han cambiado estos tratamientos en los últimos años, que es mucho. Voy a hablar un poco sobre el implante coclear, quizá es la herramienta más famosa y es quizá la que más ha cambiado la calidad de vida de las personas. Todo el mundo ha oído hablar de los implantes cocleares, pero muy poca gente realmente sabe qué son, para qué sirven y cuándo están indicados. Y luego acabaré con un par de pinceladas sobre aspectos del futuro de la sordera. Desde luego, ya lo decía Antonio, estamos hablando constantemente de tecnología, estamos hablando constantemente de ingeniería y en este ámbito, de las prótesis auditivas o todas las implantables, pues desde luego los ingenieros cobran un papel fundamental. Lo único que eso, nuestro punto de vista como clínicos, es esa aplicación de la tecnología realmente a las personas, a los pacientes, porque nuestro objetivo último es mejorar su calidad de vida cuando tienen un problema tan complejo como es el de la sordera, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones hay para la sordera? ¿Cómo ha cambiado las soluciones para la sordera en los últimos años? Pues la verdad es que ha habido un cambio absolutamente radical. Si pensamos en hace 40 y tantos años, entonces una persona que tenía una sordera realmente tenía muy pocas y no demasiado buenas soluciones. Teníamos audífonos, imaginaos cómo eran los audífonos, los sonotenes de los 80, teníamos la posibilidad de la cirugía del estribo. Esta es una cirugía que soluciona un tipo muy específico de sordera, que es la sordera por otosclerosis, que seguro que os suena el nombre, y luego teníamos la cirugía del oído crónico, personas que tenían oídos que les supuraban con perforaciones, pero ahí el objetivo fundamental de la cirugía era solucionar la supuración, las infecciones y las posibles complicaciones. Con lo cual tenemos un panorama en el que teníamos, desde luego, muchos sordos y muy pocas soluciones para la sordera. ¿Cuál es digamos, el escenario que tenemos hoy en 2022? Bueno, es increíble en cuestión de variedad. Tenemos implantes de conducción ósea, tenemos implantes de oído medio, tenemos audífonos, tenemos implantes cocleares, tenemos implantes de tronco cerebral, pero es que además cada uno de ellos se puede subdividir. Por poner un ejemplo, los implantes de conducción ósea pueden ser percutáneos, transcutáneos, los transcutáneos activos, pasivos. Bueno, lógicamente no voy a entrar en detalles, pero simplemente quiero transmitiros la idea de que hay muchísimas soluciones para la sordera, están cambiando constantemente y esto tiene dos implicaciones fundamentales. Una, realmente es una responsabilidad estar al día y conocer todas estas posibles soluciones, porque además que cuando entra una nueva solución hace que las demás cambien muchas veces de indicación. Un ejemplo, alguien que tiene una perforación timpánica que supura el oído y tiene una pérdida de audición, a lo largo de estos últimos 10-15 años se ha podido tratar con muchos tipos de implantes y van variando en función de cómo van los distintos fabricantes mejorando estos dispositivos, ¿no? Pero por otro lado, como clínico, desde luego es un placer y un privilegio tener la oportunidad de tener a tantos fabricantes trabajando para mejorar estas soluciones, para luego al final nuestro objetivo, que es el paciente que tiene una pérdida de audición.
Siempre me gusta recordar un aspecto que a veces no tenemos claro, es que todos estos dispositivos implantables, todos estos implantes auditivos de distintos tipos, no son una alternativa al audífono o a aquellas situaciones en las que podemos solucionar el problema con cirugía convencional. O sea, no es que no me gusta el audífono, póngame un implante de lo que sea, no. O sea, los implantes auditivos están indicados cuando el audífono, por alguna razón, ya no es la solución ideal. Veremos ahora los implantes cocleares cuando tenemos una hipoacusia, una pérdida profunda en la que ya el audífono no llega. Es decir, es una solución adicional, no es una alternativa. Entonces, voy a tratar de explicar de forma más o menos sencilla qué es un implante coclear y cómo funciona. Para eso tenemos que recordar de forma muy somera cómo oímos, ¿no? El oído, si recordamos, el oído está dividido en tres partes: el oído externo, la oreja, el pabellón auricular, el conducto auditivo, luego tenemos el tímpano con los huesecillos y luego tenemos esta estructura clave que es la cóclea, el caracol, donde tenemos unas pequeñas células que son estas, que son las células ciliadas, ¿no? Las células ciliadas son la estructura que habitualmente se daña con más frecuencia en los distintos tipos de sordera, ¿no? Entonces, si pensamos cómo es el proceso de audición normal, la onda sonora llegaría a través del conducto auditivo externo, hace moverse el tímpano está conectado con la cadena de huesecillos, se mueve el martillo, se mueve el yunque, se mueve el estribo, y el estribo es este último huesecillo que está en la entrada del oído interno, va a generar un movimiento de los líquidos del oído interno que van a estimular esas células de las que hablaba ahora mismo, que son las células ciliadas. Ese movimiento de los cilios va a crear una despolarización de estas células y esa señal, en principio acústica, después eléctrica, se va a transmitir a través del nervio auditivo, primero hasta los núcleos auditivos en el tronco cerebral y después hasta las distintas estaciones dentro del cerebro, hasta que en la corteza auditiva somos conscientes de lo que estamos oyendo, ¿no? Esto, digamos, en unos segundos sería cómo se oye normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo entra en este escenario el implante coclear? Bueno, el implante coclear es una prótesis, llamamos semi-implantable, porque tiene una parte externa, que es esta zona blanca o marrón, que sería algo parecido a un audífono, y luego tiene una parte quirúrgica implantable que va colocada debajo de la piel, y esa es la que va a colocarse dentro de la cóclea, de ahí el nombre de implante coclear. Y la clave, lo que diferencia el implante coclear de otras soluciones para la sordera, es que el implante coclear es un dispositivo con un haz de electrodos, y estos electrodos estimulan directamente el nervio auditivo. Eso es lo que lo hace diferente fundamentalmente de los audífonos. El audífono amplifica la energía sonora, el implante coclear hace como una especie de bypass de todo el oído hasta la cóclea y va a estimular directamente las terminaciones del nervio auditivo. Si esto lo vemos en un vídeo, este sería un paciente, aquí tenemos el pabellón auricular, y de forma similar a cómo se colocaría un audífono estéticamente, vamos a tener el procesador del sonido, se recibe la señal sonora a través de ese procesador y, por otro lado, la parte que hemos implantado quirúrgicamente, que sería esta parte que vemos aquí, y esta parte quirúrgica lleva asociada una guía de electrodos que se va a colocar dentro de la cóclea, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se recibe la energía sonora, el procesador convierte esta energía sonora en impulsos eléctricos, esos impulsos eléctricos se van a transmitir dentro de la guía de electrodos hasta que desde la cóclea, desde los distintos electrodos de esta guía, se van a estimular selectivamente diferentes zonas del nervio auditivo, ¿no? Así es como funciona, digamos, básicamente un implante coclear. Entonces, ¿en qué situaciones está indicado un implante coclear? Si tenemos la representación de cómo sería la audición en un audiograma, más o menos utilizamos una escala de decibelios. Sin entrar en detalles, más o menos vemos aquí como que a partir de 70 decibelios, digamos que oír peor de 70 decibelios sería una pérdida severa o una pérdida profunda, ¿no? 70 decibelios es la intensidad, por ejemplo, a la que yo estoy hablando, con lo cual alguien que esté situado a una distancia de 1,5 metros, si no me oye ahora mismo es que oye peor de 70 decibelios. Pues el implante coclear está destinado a esta franja de la audición, a las personas que tienen pérdida severa o profunda, ¿no? Es decir, no son alternativas a un audífono cuando tenemos una hipoacusia leve o moderada, sino que cuando tenemos una hipoacusia, una pérdida de audición severa o profunda, y ya el mejor audífono bien adaptado no es capaz de darnos suficiente discriminación verbal, porque tenemos que recordar que lo que queremos es entender, no solo oír, es cuando está indicado el implante coclear, ¿no? Y a su vez, esta situación se produce en dos categorías de pacientes, de personas, que serían lo que llamamos sorderas prelocutivas y poslocutivas, ¿no? La sordera prelocutiva es la que ocurre antes de que adquiramos el lenguaje.
Estamos pensando globalmente en los niños y niñas que nacen sordos, que no pueden desarrollar el lenguaje. Esto a veces, aunque parece un poco de perogrullo, lo olvidamos. El hablar, tener un lenguaje es algo tan habitual que a veces pensamos que es algo que heredamos de nuestros padres, y no, el lenguaje hay que aprenderlo, y la única forma de aprender el lenguaje es teniendo audición. Con lo cual, cuando tenemos una pérdida perlocutiva, antes de que se desarrolle el lenguaje, es crucial hacer un diagnóstico temprano y empezar a tratar esa sordera, en este caso con un implante coclear, si estamos hablando de una pérdida profunda. Y luego una situación totalmente distinta sería la pérdida poslocutiva. Poslocutiva significa después de haber adquirido el lenguaje. Aquí la situación es totalmente distinta. Estamos hablando de niños, niñas mayores o de personas mayores que bien de forma brusca o habitualmente de forma progresiva van perdiendo la audición. Necesitan un audífono cada vez más potente, pierden más, un audífono más potente, y al final llega un momento en que no les vale el audífono y hay que dar el salto cualitativo hasta el implante coclear. Entonces, si en la primera situación estamos hablando de niños, niñas que nacen sordos, que hay que implantarlos lo antes posible, estamos hablando del momento en el que estemos seguros de la sordera, 9, 10, 11, 12 meses, hasta 2 años es lo habitual. En el segundo caso, estamos hablando de personas cada vez mayores que van perdiendo la audición. ¿Y mayores hasta cuándo? Pues esa es otra cosa interesante que hemos aprendido en los últimos años, que no hay una edad máxima para recibir un implante coclear. A veces pensamos que alguien a partir de los 70, 75, 80, 85 años, por el hecho de ser mayores, ya no tienen derecho a volver a oír, y son precisamente estas personas las que se quedan aisladas si no les damos audición. Con lo cual, como regla general, alguien, aunque sea mayor, si es capaz de soportar una anestesia general relativamente rápida y tiene una capacidad cognitiva como para manejar después el implante, es perfectamente candidato a un implante coclear. Debemos recordar también que el implante coclear no es, un dispositivo que a uno le ponen y ya está. La implantación coclear es algo que tiene que hacerse en el contexto, lo decía Sara al principio esta mañana, de un equipo multidisciplinar. Si no, no funciona para nada. Entonces, esto tiene que ser un mecanismo muy bien engranado en el que hacemos un diagnóstico de la sordera correcta, se hace una cirugía en un centro especializado con experiencia, hay que hacer programaciones del implante, aquí es donde intervienen los ingenieros del implante coclear, y después es fundamental hacer la rehabilitación. En estos casos de personas mayores que se quedan sordas, rápidamente con la rehabilitación van a asemejar esa información nueva que les da el implante con cómo oían previamente. Los niños directamente no han oído nunca, con lo cual tienen que aprender a oír y a desarrollar el lenguaje con el implante, y ahí es fundamental la rehabilitación, ¿no? Y esto tiene que funcionar con un equipo perfecto, multidisciplinar, en que todas las piezas estén bien conectadas y funcionen, porque la mayoría de los pacientes que se implantan, digamos que tienen una anatomía normal, tienen unas características normales y todo va a ir bien, pero en el momento que pueda haber alguna complicación que puede surgir en cualquiera de los momentos y de las fases de este proceso multidisciplinar, pues es importante que funcione de forma correcta para que se puedan solucionar. Una de las preguntas que más se suelen hacer y quizás más difícil de contestar es cómo se oye con un implante coclear. Claro, nos gustaría transmitir que un implante coclear devuelve la audición perfecta a la persona que oía mal, y no es así. El implante coclear es un milagro, quiere decir que devuelve la audición. Los niños y las niñas pueden desarrollar el lenguaje normalmente, los adultos pueden volver a tener una vida social normal, pero no es absolutamente perfecto. Al final estamos estimulando desde la cóclea, el nervio auditivo. El sistema trata de reproducir lo que llamamos la tonotopía de la cóclea, es decir, la zona de la cóclea donde se estimulan las distintas frecuencias, pero desafortunadamente no es un sistema absolutamente perfecto, ¿no? Existen muchos factores que influyen en cuál va a ser el rendimiento de un implante coclear. Influye el tipo de sordera, cuál es la causa de la sordera, influye muchísimo el tiempo de sordera. No es lo mismo implantar mañana a alguien que se quedó sordo ayer y que tiene esas señales, digamos, frescas, a alguien que lleva 30 años de sordera. Influyen muchos detalles técnicos, como la cantidad de zona de la cóclea que estimulemos, muchos parámetros, desde luego, más de ingeniería que de medicina, pero simplemente os voy a poner un ejemplo que a mí me resulta sencillo de transmitir. Vamos a ir ahora, es una pieza musical de jazz clásica muy famosa, en 3 situaciones, digamos, de peor pronóstico a mejor pronóstico. Entonces, si podemos reproducir el primer audio, por favor.
Vale, corta, por favor. Sí. Bueno, pues con esta... Córtalo, por favor. Sí. Con esta primera la verdad es que es difícil identificar lo que estamos hablando. Alguien que tenga mucha experiencia en jazz a lo mejor ya sabe cuál es esta pieza, pero estamos hablando de muy pocos matices, una información muy aguda que realmente nos aporta poca información. La segunda, por favor. Bueno, con esta información, quizá ya muchos, si conocéis la pieza que es Take Five, seguro que la habéis reconocido, pero todavía la verdad es que no es, digamos que no se disfruta mucho escuchándola en esta situación. La tercera, por favor. Vale, pues con estos tres ejemplos podríamos, digamos, ir de menos a más de factores pronósticos negativos, regulares y factores pronósticos, digamos, más favorables, combinando el tipo de sordera, tiempo de sordera, qué grado de inserción tenemos dentro de la cóclea, todo para hacernos una idea que la calidad del sonido que vamos a tener con implante coclear al final va a depender de muchos de estos factores, pero digamos que podemos hacernos una idea con esto de cómo puede ir alguien con un implante coclear, ¿no? Bueno, si en el 70-75% de los casos estamos hablando de situaciones habituales, prelocutivas o poslocutivas, sorderas profundas, hay algunas situaciones en las que tenemos casos complejos que van un poco más allá de lo normal. Simplemente voy a poner dos ejemplos. Uno serían los implantes de tronco cerebral. Para que funcione un implante coclear, lógicamente necesitamos tener cóclea y necesitamos tener un nervio auditivo. Si no tenemos una de las dos o ninguna de las dos, tenemos que hacer el estímulo en una estación superior. Serían los implantes de tronco cerebral, en cuyo caso estimulamos los núcleos auditivos que están ya en el tronco cerebral. Esto se da simplemente cuando un niño o una niña nacen sin cócleas o sin nervios auditivos o cuando hay tumores. Y otra situación que no tiene nada que ver con el problema anatómico, pero sí con la patología y que cada vez es más discutida, es la indicación de poner un implante coclear en alguien que oye perfectamente por un oído, pero nada por el otro. Es mejor oír en esa situación que oír regular por los dos, porque al final la cantidad de audición nos la marca el oído bueno. Pero esto es algo que en los últimos años se está desarrollando. Es una situación bastante, digamos, estresante para los padres cuando tienen un niño o una niña con una sordera unilateral, porque no hay un consenso absoluto sobre si merece la pena poner un implante en estas situaciones, pero por esta razón, un poco del cómo influye el tiempo de sordera en el resultado, cuando se hace debemos hacerlo lo antes posible. Con lo cual, esta es una nueva indicación, una indicación emergente del implante coclear que cada vez, digamos, se está desarrollando más, ¿no? ¿Y qué novedades hay en los implantes? Simplemente un par de pinceladas. Una, hemos hablado de la importancia de esa estimulación de las distintas zonas de la cóclea, pero de forma tradicional, digamos que tenemos un implante, lo colocamos dentro de la cóclea y vamos a ajustar esa estimulación, digamos, con el software, con los parámetros que tenemos, digamos, técnicos. Pues lo que estamos haciendo ahora es hacer un estudio de imagen, calcular exactamente la medida de la cóclea y tratar de adaptar la guía de electrodos a esa medida de la cóclea, ¿no? Se suele decir eso, pues igual que todos llevamos zapatos, pero llevamos zapatos de distinto pie, la idea es adaptar las distintas guías de electrodos que tenemos de distintas longitudes a las distintas longitudes de la cóclea. ¿Para qué? Para que esta estimulación tonotópica, esta estimulación selectiva de la frecuencia que queremos estimular en función de la zona de la cóclea sea lo mejor posible y eso redunde en un beneficio mayor para el implante, ¿no? Y luego la otra gran pregunta, que además es la pregunta que hacen siempre todos los padres cuando vienen con un niño o una niña sorda, es el tema de las células madre, ¿no? La típica pregunta es, bueno, tenemos una solución para la sordera, es una solución buena, pero no es una solución perfecta, ¿no sería mejor esperar a que se desarrollen las células madre antes de poner un implante coclear con las limitaciones que tiene? Bueno, las células madre, como todos sabéis, son células pluripotenciales que pueden diferenciarse en distintos tipos de células. Si consiguiéramos unas células madre que se diferenciaran en estas células ciliadas que hemos hablado, que es donde está el problema en la mayor parte de los casos, pues sería estupendo. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy estamos todavía, digamos, en el desarrollo de estas células. Los mayores avances, más que en las células ciliadas, se han conseguido en las células
ganglionales, o sea, en las neuronas, ya en el nervio, con lo cual, en ese nervio que tiene que estimular el implante, con lo cual, a día de hoy, la solución con células madre, estando un poco todavía en pañales, pasaría por mejorar el rendimiento con el implante, pero no una solución, digamos, que evitara el implante. Con lo cual, siempre el mensaje que nos gusta transmitir es que no podemos dejar que se nos pase el arroz. O sea, cuando tenemos un diagnóstico de una sordera profunda, tenemos que actuar lo antes posible y eso supone poner la mejor herramienta en el momento que hacemos el diagnóstico y a día de hoy, para las sorderas severas y profundas, sigue siendo el implante coclear. Eso no quita que para los próximos años esperemos que continúe este desarrollo de las células madre y dentro de unos años esto pueda cambiar, ¿no? Y ya para terminar, he hablado de tecnología, he hablado un poco de personas. Simplemente me gusta recordar que la sordera es una discapacidad que podemos decir que es de segunda. O sea, la gente no le gusta mostrar que es sordo, la sociedad no se porta excesivamente bien con los sordos, incluso se hace chufla, el típico de está sordo, no se me ocurre otra discapacidad de la que alguien hiciera chufla. Y eso ha hecho siempre, uno, que los pacientes, las personas, no quieren llevar dispositivos con los que se vean que son sordos. El ejemplo más típico, eso de implante coclear, que aquí casi no se ve, se trata de hacerlo, digamos, del mismo color que el pelo, pues no sea que alguien se dé cuenta que llevo algo estético. Afortunadamente esto ha cambiado mucho y en los últimos años, bueno, pues tenemos implantes de este estilo, que es exactamente todo lo contrario, ¿no? Queremos mostrar a la sociedad que estamos integrados en ella con nuestra sordera. Y aquí siempre me gusta poner este ejemplo. Es una paciente, Antonia, que implanté eso ya prácticamente hace 20 años y ella hace 20 años se tuneó su implante con esta piel de leopardo para que se viera que realmente era una paciente implantada, ¿no? Y ya para terminar voy a poner un vídeo de unos segundos. Es un vídeo de un testimonio, es una familiar mía, una niña, el que yo creo que en 20 segundos refleja muy bien un poco la integración con el implante y nos da una idea también de la eficacia de este sistema, ¿no? Hola, me llamo María, tengo 2 implantes, 1 y 2, tengo 6 años. Me operaron de los implantes para oír mejor. En clase tengo un equipo Roger y escucho hasta secretos. Tengo un hermano que también tiene implantes cocleares. Muchos besitos, primo Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. La verdad es que estábamos comentando que hemos llamado este panel Volver a oír. Podríamos haberle llamado Empezar a oír o El milagro de oír, porque realmente, como tú decías, es casi un milagro que pueda suceder el devolver el sentido de la audición a una persona que no lo tiene. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante.